Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Vuelo hacia el cielo. Pie de nota. Consumando en breve, cumplió en muchos tiempos, porque su alma era agradable a Dios, y por eso se apresuró a sacarla del mundo. Por eso es grande negocio ejercitar mucho el amor, porque consumándose el alma en él, no se detenga mucho acá o allá, sin hacerle cara a cara. Bastantes páginas de esta historia no se leerán en la tierra. Lo dijo Sor Teresa del Niño Jesús, y nosotros con ella nos vemos preciados a repetirlo. Existen sufrimientos que no es posible revelar acá abajo. Solamente el Señor, a quien fueron ofrecidos, los guarda con sumo cuidado y espera hacerlos patentes allá en la clara visión que rasgará todos los velos. Dios mío, exclamó Sor Teresa el día de su profesión religiosa, Dios mío, dadme el martirio del corazón o del cuerpo, pero no, dadme los dos juntos. Y aquel Señor que según ella misma declaró colmaba todos sus deseos, le otorgó aquel con más esplendidez que todos los otros. Hizo desbordar en el alma de su pequeñita esposa los raudales de infinita ternura que encierra su corazón divino. Tal fue el martirio de amor que su voz melodiosa tan dulcemente cantó. Pero ofrecerse como víctima de amor no es ciertamente para gustar dulzuras y experimentar consuelos, sino abrazarse con todas las angustias y apurar todas las amarguras, porque el amor no vive más que de sacrificios. Teresa lo afirma diciendo, cuando más quiera uno entregarse al amor, tanto más debe someterse al sufrimiento. Justamente, porque deseaba remontarse a las más altas regiones del amor, la condujo el Divino Maestro por los penosos senderos del sufrimiento, y solamente después de haber trepado hasta su encumbrada cima, consiguió morir víctima del amor. Hemos visto cuán grande fue el sacrificio de Teresa cuando tuvo que separarse de su padre, a quien amaba tan tiernamente, y salir del seno de la familia donde había sido tan feliz. Tal vez se crea que este enorme sacrificio quedó muy suavizado porque volvía a reunirse en el Carmelo con sus dos hermanas mayores, las que habían sido en otro tiempo confidentes de sus interioridades. Mas ocurrió todo lo contrario, ya que esto fue causa de sensibles privaciones para la joven postulante. Como se guarda rigurosamente la soledad y el silencio, no podía ver a sus hermanas más que durante las horas de recreo. Si hubiera sido menos mortificada, a menudo hubiera podido sentarse a su lado, pero nada de esto. Buscaba con preferencia la compañía de las religiosas que menos le gustaban, de modo que no dejaba traslucir si verdaderamente sentía afecto más particular por sus hermanas. Algún tiempo después de su ingreso, fue nombrada ayudante de Sor Inés de Jesús, su Paulina, tan querida, mas esto fue también nuevo manantial de sacrificios. Teresa sabía que toda palabra ociosa está prohibida, por lo que jamás se tomó la libertad de hacer la más mínima confidencia. Oh madrecita mía, dirá más tarde, cuánto sufrí entonces. No podía abrirle mi corazón y creía que ya no me reconocía. 5 años después de este silencio heroico, Sor Inés de Jesús fue elegida priora. El día mismo de la elección latió sin duda la alegría del el corazón de Teresita, pensando que en adelante ya podría hablar con toda libertad con su madrecita y, como antes, desahogar su alma en la de ella. Pero el sacrificio era el aliento de su vida. Si pidió alguna distinción, fue la de ser considerada como la última, la de ocupar siempre el último lugar. Así de todas las religiosas fue cabalmente la que menos visitó y habló con su madre priora. Quería vivir la vida del Carmelo con toda la perfección requerida por su santa reformadora. Aunque sumergida en una rigidez habitual, su oración era continua. Entrando cierto día en su celda una novicia, se paró ésta de repente sorprendida por el celestial resplandor de su rostro. Estaba cosiendo con gran actividad y parecía abismada en profunda contemplación. —¿En qué pensaba? —le preguntó la novicia. —Estoy meditando el Pater —respondió. Estaba tan dulce llamar a Dios Padre nuestro, y en sus ojos brillaban lágrimas de ternura. No acierto a ver claramente qué tendré de más en el cielo que ahora, decía ella misma en otra ocasión. Veré a Dios, es verdad,
pero para estar con Él ya lo estoy también, completamente aquí en la tierra. Intensa llama de amor la devoraba. He aquí lo que dice ella misma. Algunos días después de mi ofrenda al amor misericordioso, comenzaba en el coro el ejercicio del Via Crucis, cuando de repente me sentí herida por una flecha de fuego tan ardiente que creí que iba a morir. No sé cómo explicar este transporte. No hay comparación que pueda dar a entender la intensidad de este fuego. Parecía que una fuerza invisible me sumergía eternamente en él. ¡Oh, qué fuego! ¡Qué dulzura! Al preguntarle a la Madre Piora si este arrobamiento era el primero de su vida, contestó sencillamente: Madre mía, he tenido en mi vida muchos arrobamientos de amor. Particularmente una vez durante mi noviciado, permanecí una semana entera tan completamente alejada de este mundo, que un denso velo parecía cubrir todas las cosas de la tierra. Mas no me abrazaba una llama real y verdadera. Podía soportar aquellas delicias que con su peso se rompieran mis ligaduras. En tanto que el día a que me refiero, si hubiera durado un segundo más aquel ardor, mi alma se hubiera separado del cuerpo. Desgraciadamente, me encontré otra vez en la tierra y volvió a reinar en mi corazón una aridez desoladora. Esperaba todavía un poco, dulce víctima de amor. La mano divina ha retirado su dardo de fuego, pero la herida es mortal. En esta unión íntima con Dios, adquirió Teresa un dominio verdaderamente notable sobre sus actos. Todas las virtudes se desarrollaron a porfia en el delicioso jardín de su alma. Pero no se vaya a creer que este magnífico florecimiento de bellezas sobrenaturales germinó sin esfuerzo alguno. No hay aquí en la tierra fecundidad sin sufrimiento, dolores físicos, angustias interiores, pruebas conocidas tan solo de Dios o de los hombres. Cuando leyendo las vidas de los santos sentimos germinar en nosotros pensamientos piadosos, resoluciones generosas, no hemos de limitarnos como si se tratara de lecturas profanas, a pagar cualquier tributo de admiración al genio de sus actores, sino que debemos pensar seriamente en el costoso precio que ellos pagaron el bien sobrenatural que ahora producen en nuestras almas. Y si ahora la Santita obra en los corazones maravillosas transformaciones y hace en la tierra un bien inmenso, puede creerse con toda verdad que lo ha comprado al mismo precio que el divino Jesús pagó al rescate de nuestras almas, el sufrimiento y la cruz. No fue ciertamente el menor de sus sufrimientos la lucha animosa que emprendió consigo misma, rehusando toda satisfacción a las exigencias de su pundonorosa y ardiente naturaleza. Muy niña aún tomó la costumbre de no excusarse ni quejarse jamás. En el Carmelo quiso ser la pequeñita servidora de sus hermanas. Con este espíritu de humildad se esforzaba en obedecer a todas indistintamente. Cierta tarde durante su enfermedad, debía la comunidad reunirse en la ermita del Sagrado Corazón para cantar un himno. Sor Teresa del Niño Jesús, minada ya por la fiebre, llegó ahí después de una caminata muy penosa, cansadísima, y tuvo que sentarse al punto. Una religiosa le hizo seña de levantarse para cantar y la humilde joven, a pesar de la fiebre y de la opresión, levantóse sin titubear y permaneció en pie hasta el fin. La enfermera le había aconsejado que diese todos los días un paseíto de un cuarto de hora por el jardín. Este consejo fue para ella como un orden terminante. Una tarde, viendo una hermana que andaba trabajosamente, le dijo: «Mejor sería que descanse. Su paseo en tales condiciones no puede serle de provecho. Se aniquila y nada más». «Es verdad», contestó esta hija de obediencia, «pero ¿sabe lo que me da fuerzas? Pues bien, ando por un misionero. Pienso que allá muy lejos puede haber alguno casi exánime y sin fuerzas para proseguir sus excursiones apostólicas, y para disminuir sus fatigas ofrezco las mías a Dios». A sus novicias les daba ejemplos sublimes de desprendimiento. Cierto año, con motivo de los días de la Madre Piora, nuestras familias y los obreros del monasterio enviaron grandes ramos de flores. Se ocupaba Teresa en colocarlos con arte, cuando una hermana conversa le dijo con tono desabrido: «Bien se deja ver que estos grandes ramilletes han sido regalados por su familia. Los de los pobres ya los colocará de manera que ni siquiera se noten». Una amable sonrisa fue la sola contestación de la Santa Carmelita, y al punto, no obstante la falta de estética que debía resultar del cambio, puso en primera línea los ramilletes de los pobres.
Sobrecogida de admiración ante un acto de tan rara virtud, fue la hermana conversa a excusarse de su imperfección a la reverenda madre priora, alabando con todo encomio la paciencia y humildad de Sor Teresa del Niño Jesús. Así, cuando la reinita voló de este destierro al reino de su esposo, esta misma hermana, llena de fe en su poder, puso su frente sobre sus helados pies de la virginal criatura, pidiéndole perdón de su falta de otro tiempo. En el mismo instante se sintió curada de la anemia cerebral que desde hacía muchos años le impedía todo trabajo intelectual, aun la lectura y la oración mental. En vez de evitar las humillaciones, las buscaba con gran diligencia. Por eso se ofreció para ayudar a una hermana conocida por difícil de contentar. Su generosa proposición fue aceptada. Un día que la había regañado con toda acritud, le preguntó una novicia por qué estaba tan contenta. Grande fue su sorpresa al oír esta contestación. Es que la hermana me ha cargado de vituperios. Oh, cuánto me ha complacido. Quisiera ahora encontrarla para poder sonreírle. En aquel mismo instante la hermana llamó a la puerta y la novicia maravillada tuvo ocasión de ver cómo perdonan los santos. Más tarde oiremos de sus labios. Estaba tan elevada sobre las cosas de la tierra que las humillaciones me fortalecían para remontar más el vuelo. A todas estas virtudes añadía un valor extraordinario. Desde su entrada a los 15 años, salvo de los ayunos, se le dejó seguir todas las prácticas de nuestra austera regla. A veces sus compañeras de noviciado observaban su palidez y procuraban que se le dispensase de los maitines del oficio de la noche, o de levantarse a primera hora de la mañana, pero la venerada madre priora jamás accedía a sus peticiones. Un alma de este temple decía: no debe tratarse como a una niña. Las dispensas no se han hecho para ella, dejadla, que Dios la sostendrá. Por lo demás, si está enferma, ella es quien lo ha de decir. Pero Teresa tenía por lema que antes de quejarse hay que llegar hasta donde permitan las fuerzas. ¿Cuántas veces fue a maitines con vaídos o con violentos dolores de cabeza? Puedo caminar todavía, se decía. Pues bien, quiero cumplir con mi deber. Y gracias a esta singular energía realizaba con sencillez actos heroicos. Su delicado estómago se amoldaba difícilmente a la alimentación frugal del Carmelo, por lo cual había ciertos platos que la hacían enfermar. Pero ella sabía disimularlo con tanta maña que nadie jamás lo sospechó. Su vecina en la mesa dice que nunca pudo adivinar qué manjares prefería. Por esto las hermanas cocineras, viéndolas tan poco difícil, le servían invariablemente las sobras. Solamente durante su última enfermedad, cuando se le ordenó que dijese cuáles eran los platos que le dañaban, fue cuando se descorrió el velo de su mortificación. Cuando Jesús quiere que uno sufra de sí, entonces es absolutamente necesario pasar por ello. Así, mientras mi hermana María del Sagrado Corazón, su hermana María, fue provisora, se esforzaba en cuidarme, con la ternura de una madre, por lo cual parecía estar yo muy mimada. Sin embargo de ello, de cuántas mortificaciones me fue causa, porque ella me servía según sus gustos, justamente opuestos a los míos. Su espíritu de sacrificio era inmenso. Todo cuando había de más penoso y menos agradable, lo tomaba para sí como si le perteneciese de derecho. Todo cuanto Dios le pedía prontamente se lo daba y para siempre. Durante el tiempo que estuve de postulante, dice, me costaba gran trabajo vencerme para hacer ciertas mortificaciones exteriores que están en uso en nuestros conventos, pero jamás cedía a mis repugnancias. Me parecía que el crucifijo del patio me miraba con ojos suplicantes y mendigaba de mí aquellos sacrificios. Era tal su vigilancia que nunca dejó de observar con toda fidelidad las más leves recomendaciones de la madre priora. Ninguna de sus significantes costumbres santas que hacen la vida religiosa tan meritoria, habiendo una hermana antigua observando su extraordinaria fidelidad en este punto, la consideró desde entonces como santa. Se complace ella en decir que no hacía grandes penitencias, y es que su gran fervor cuenta para nada las que le eran permitidas. Sucedió con todo que enfermó por haber llevado demasiado tiempo una cruz pequeña de hierro con puntas, las cuales se clavaron en la carne. Con seguridad que no me habría sucedido esto por tan poca cosa, decía ella después,
Si Dios no hubiera querido hacerme comprender que las grandes penitencias de los santos no son para mí ni para las almas pequeñitas que siguen el mismo camino de infancia. Las almas más queridas de mi Padre, dijo un día Nuestro Señor a Santa Teresa, son justamente las que Él más prueba, y la grandeza de las pruebas es la medida de su amor. Teresa, que era una de estas almas que más queridas de Dios, iba a colmar su amor inmolándolo en un cruel y prolongado martirio. Ya nos ha referido el llamamiento del Viernes Santo, 3 de abril de 1896, en el que oyó, según fiel expresión suya, un rumor lejano que le anunciaba la llegada del esposo. Largos meses muy dolorosos debían transcurrir aún, antes que la llegara la hora bendita de la libertad. Por la mañana de este mismo día del Viernes Santo supo que con tal arte persuadir que su vómito de sangre no tenía importancia alguna, que la madre priora no le permitió hacer todas las penitencias que la regla prescribe para dicho día. Por la tarde una novicia la vio limpiando ventanas. Estaba lívida. A pesar de su gran energía parecía completamente extenuada. Viéndola tan acabada, la novicia, que la quería mucho, rompió en llanto y le rogó que le permitiese interceder en su favor pidiendo algún alivio. Pero su joven maestra se lo prohibió terminadamente, diciendo que bien podía soportar una fatiga en el mismo día en que Jesús tanto sufrió por ella. Pronto, una tos persistente alarmó a la madre priora, pero gracias al régimen tonificante a que sometió a Sor Teresa el Niño Jesús, la tos desapareció por algunos meses. Entonces fue cuando nuestra querida hermanita dijo, verdaderamente, la enfermedad es una conductora demasiado lenta. No cuento con ellas, sino tan solo con el amor. Anhelando ardientemente poder responder el apremiante llamamiento del Carmen de Hanoy, comenzó una novena al venerable Teofano Bernard, con el fin de obtener su completa curación. Por desgracia fue esta novena el punto de partida de uno de los estados de mayor gravedad. Después de haber pasado por el mundo como Jesús haciendo bien, después de haber sido olvidada y desconocida como Él, seguíale nuestra santita en la subida del doloroso Calvario. Acostumbrada la Madre Priora a verla sufrir siempre, mostrándose siempre valiente, sin duda inspirada por Dios le permitió que siguiese todos los ejercicios de la comunidad, aunque algunos la fatigasen muchísimo. Llegaba la noche, la heroica religiosa debía subir sola la escalera del dormitorio, parándose en cada escalón para tomar aliento. Iba penosamente a la celda, donde llegaba de tal modo aniquilada que necesitaba a veces, según más tarde manifestó ella misma, una hora entera para desnudarse. Mas después de tantas fatigas, tenía que descansar sobre su duro jergón. Con lo dicho se comprenderá que pasaba muy mal las noches, pero cuando se le preguntaba si necesitaba algo para aquellas horas de sufrimiento, contestaba, «Oh, no, me considero muy feliz de habitar una celda bastante retirada para no ser oída de mis hermanas. Gozo en poder sufrir sola, pero si me consuelan y colman de delicadezas, entonces dejo de gozar». Oh santa joven, qué imperio tan grande habías adquirido sobre ti misma cuando con toda verdad podías pronunciar tales palabras. Así lo que justamente nos causa a nosotros tanto sufrimiento, el olvido de las criaturas, era lo que constituía tu gozo. Ah, qué bien te sazonaba el divino esposo ese amargo gozar cuando tan agradable te resultaba. Frecuentemente le daban puntas de fuego en el costado. Cierto día que había sufrido extraordinariamente mientras descansaba en la celda durante la recreación, oyó que en la cocina hablaba de ella una hermana en estos términos: «No tardará en morir la hermana Teresa del Niño Jesús, y la verdad, no sé qué podrá decir ella, nuestra madre, después de su muerte. Se encontrará en un verdadero apuro, porque esa hermanita, a pesar de ser tan amable, no ha hecho nada ciertamente que valga la pena de ser referido». La enfermera, que lo había oído todo, le dijo: «Vamos a ver si usted se apoyara en la opinión de las criaturas, hoy hubiera tenido una gran desilusión». La opinión de las criaturas. Ah, felizmente me ha hecho siempre Dios la gracia de oírla con entera indiferencia. Oiga un caso muy cómico que me ocurrió y que le mostrará lo que vale. Pocos días después de mi toma de hábito fui a la celda de nuestra madre. Una hermana de velo blanco que se encontraba ahí, en cuanto me vio, dijo: «Madre nuestra, ha recibido una novicia que le honra. Tiene muy buen aspecto. Confío que observará mucho tiempo la regla.
Estaba yo muy satisfecha interiormente de la lisonja, cuando llegó otra hermana de velo blanco y viéndome exclamó: «Pobre hermanita mía, Teresa del Niño Jesús, qué semblante tan abatido tiene. Su cara da miedo. Si continúa así, poco tiempo seguirá nuestra santa regla». No tenía yo más que 16 años, pero esta anécdota sirvióme de tal experiencia que desde entonces tengo absolutamente en nada la tan variable y antojadiza opinión de las criaturas. Dicen que nunca ha sufrido mucho. Entonces, sonriendo, Sor Teresa tomó un frasco que contenía una medicina de color rojo brillante y dijo: «¿Ve usted esta botellita? Muchos creerán que contienen un licor delicioso. En realidad, nada tomo que sea más amargo. Pues bien, esta es la imagen de mi vida. A los ojos de los demás, ha revestido siempre los más sonrientes colores. Les ha parecido que yo bebía un licor exquisito, mas era de acibarada amargura. Digo amargura, pero en verdad que mi vida no ha sido amarga, porque he procurado convertir en alegría y dulzura todo su amargor». Usted debe sufrir mucho ahora, ¿verdad? Sí, pero lo he deseado tanto. Cuando sentimos verla padecer tanto y pensar que quizás sufra mucho más todavía, le decían sus novicias: «Oh, no se aflijan por mí, ya he logrado no poder sufrir más, porque me es dulce todo padecimiento. Además hacen muy mal en inquietarse por lo que de doloroso pueda acontecer en adelante. Esto casi equivale a considerarse uno creador. Los que andamos por el camino del amor jamás debemos preocuparnos por nada. Si cada minuto no sufriera algo, me sería imposible conservar la paciencia. Pero cierro los ojos a lo pasado, me abstengo de mirar lo por venir y no atiendo sino al momento presente. Si uno se desalienta, si a veces desespera, es porque se inquieta por lo pasado y por lo porvenir. De todos modos rueguen por mí, porque con frecuencia cuando acudo al cielo pidiendo socorro, es cabalmente cuando más me desampara. ¿Y cómo se arregla usted para no desanimarse durante este desamparo? Me dirijo a Dios y a los santos y les doy gracias por lo menos, porque creo que se proponen ver hasta dónde llega mi esperanza. No en balde las palabras de Job penetraron en mi corazón. Aun dado que el Señor me quitare la vida, en Él esperaré. Lo confieso mucho, me ha costado llegar a este grado de abandono a la voluntad divina, pero ahora ya lo he conseguido. El Señor me ha tomado y ahí me he colocado. Mi corazón está lleno de la voluntad de Jesús», añadía ella. Así, cuando algo se le echa por encima, no penetra hasta el fondo. Es una nada que fácilmente se desliza como el aceite en la superficie del agua cristalina. Ah, si mi alma no estuviese previamente llena, si fuese menester llenarla con los sentimientos de alegría y de tristeza que se suceden tan presto, sería un torrente de amarguísimo dolor. Pero estas alternativas solo rozan mi alma. Por esto quedo siempre en profunda paz, que nada puede alterar. Sin embargo de ello, su alma estaba envuelta en densas tinieblas. Sus tentaciones contra la fe, siempre vencidas y siempre renacientes, eran bastantes para acibarar el gozo que sentía al pensar en la proximidad de su muerte. Si no estuviese sujeta a pruebas tan rudas que es imposible comprender, decía, creo que moriría de gozo con solo pensar que pronto saldré de esta tierra. El Divino Maestro trataba de acabar con estas mismas pruebas la obra de purificación y darle medios, no solo para andar con paso rápido, sino para volar raudamente por su caminito de confianza y de tal abandono. Sus propias palabras lo prueban a cada instante. No tengo más preferencia por la muerte que por la vida. Si el Señor me dejara escoger, nada escogería. No quiero sino lo que Él quiere. Esto es lo que hace que yo ame. No me amedrentan los últimos combates ni los sufrimientos de la enfermedad, por grandes que sean. Dios siempre me socorrió, me ayudó y me llevó de la mano desde mi más tierna infancia. Confío en Él. Él podrá el dolor llegar al sumo, pero estoy cierta de que mi Dios jamás me abandonará. Semejante confianza debía exasperar el furor del demonio, que siempre en los últimos momentos pone en juego todas sus astucias infernales para ver si consigue infiltrar la desesperación en los corazones. Anoche, decía ella a la Madre Inés de Jesús, fui presa de una verdadera angustia. Sí, se hicieron aún más densas las tinieblas de mi alma. No sé qué voz maldita me decía, ¿estás segura de que Dios te ama? ¿Te lo ha dicho? La opinión de las criaturas no te justificará delante de Él.
Hacía ya largo rato que me atormentaban estos pensamientos, cuando me trajeron su providencial esquela. Usted recordaba en ella, madre mía, todos los privilegios que tiene Jesús sobre mi alma, y como si le hubiesen revelado mi angustia, me decía que Dios me amaba con predilección y que pronto recibiría de sus manos la corona eterna. Con esto renacía la tranquilidad y la esperanza en mi corazón. Cuando me asaltó esta duda, el afecto que me profesa nuestra Madre es el que le ha dictado estas palabras. Por una súbita inspiración, cogí el Santo Evangelio, lo abrí al azar y dieron mis ojos con estas palabras que nunca había advertido. Aquel a quien Dios envió habla palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. Con esto me dormí enteramente consolada. Madre mía, es la enviada de Dios cerca de mí. Debo creerla porque dice las mismas cosas que Dios. En el transcurso del mes de agosto permaneció muchos días como fuera de sí, rogándonos encarecidamente que quisiéramos rezar por ella. Nunca la habíamos visto en aquel estado de indecible angustia, en medio de la cual repetía: «Oh, si supiesen cuán necesario es rezar por los agonizantes». Una noche le dijo a la enfermera suplicándole que rociara su cama con agua bendita. «El demonio anda en torno mío, no lo veo, pero lo siento, y no puedo rezar. Solo puedo mirar a la Virgen Santísima de Jesús y decir: Jesús, qué necesaria es aquella oración de completas. Procul recedant somnia et noctium phantasmata. Líbranos de los fantasmas de la noche». Advierto algo misterioso. No sufro por mí, sufro por otra alma, y el demonio no quiere. La enfermera, hondamente impresionada, encendió un cirio bendito, y el espíritu de las tinieblas huyó al punto para no volver más. Con todo, nuestra hermanita continuó con sus angustias dolorosísimas hasta el fin de su vida. Contemplando un día el cielo, una de nuestras hermanas le hizo esta reflexión: «Pronto abrirá más allá de este azulado cielo. ¿Con qué amor lo contempla, no es verdad?». Contentóse con sonreír por toda respuesta y después dijo a la madre priora: «Madre mía, nuestra hermana ignoran mis sufrimientos. Cuando contemplaba el azulado firmamento, solo pensaba en admirar el cielo material. El otro está cada vez más cerrado para mí. En el primer momento me afligió la reflexión que me han hecho, pero después una voz interior me ha dicho: si miras al cielo por amor, pues estando tu alma enteramente entregada al amor, todas tus acciones, aun las más indiferentes, llevan este sello divino». Este pensamiento me consoló en el acto. En medio de las tinieblas que le envolvían enteramente, el carcelero divino entreabría a veces la puerta de su obscura cárcel. Entonces se producía en su alma un transporte de confianza, de esperanza y de amor. Paseándose un día por el jardín, sostenida por una de sus hermanas, se detuvo ante el cuadro conmovedor de una gallinita blanca cobijando bajo las alas a su graciosa familia. Asomáronse las lágrimas a sus ojos, y volviéndose a su querida compañera le dijo: «No puedo permanecer más tiempo aquí, entremos pronto», y continuó llorando largo el rato en su celda, sin poder articular palabra. Por fin, mirando a su hermana con celestial expresión, le dijo: «Me ha asaltado la idea de la dulce comparación que eligió nuestro Señor para asegurarnos su amor. Durante toda mi vida no ha hecho otra cosa conmigo. Me ha resguardado totalmente bajo sus alas. No puedo explicar lo que pasó por mi corazón. Bien hace Dios en ocultarse a mis miradas y en no mostrarme, sino raras veces, como a través de una reja, los efectos de su misericordia, pues conozco que no podría soportar tan inefable dulzura». No podíamos resignarnos a perder este tesoro de virtudes. El 5 de junio de 1897 principiamos una ferviente novena a Nuestra Señora de las Victorias, confiando que también esta vez la haría el milagro de volver a la salud a su querida Florecita, mas nos dio igual respuesta que el venerable mártir Teofano, por lo que tuvimos que aceptar generosamente la amarga perspectiva de la próxima reparación. A principios de julio
Habiendo aumentado notablemente la gravedad, la bajamos a la enfermería. Viendo su celda vacía y sabiendo que ya no volvería a ocuparla jamás, le dijo la Madre Inés de Jesús: «Cuando usted nos haya dejado, cuánta pena me dará mirar esta celda. Pues para consolarse, piense, madrecita mía, que estoy ahí arriba con toda felicidad y que gran parte de mi dicha la gané en esta celdita. Pues, añadió levantando al cielo su hermosa y profunda mirada, en ella he sufrido mucho y en ella hubiera muerto gustosa». Al entrar en la enfermería, la primera mirada de Teresa fue para la Virgen Milagrosa que ahí habíamos instalado. Fuera temeraria empresa querer ponderar con palabras la ideal expresión de aquella mirada. «¿Qué ve?», dijo su hermana María, la misma que en su infancia fue testigo de su éxtasis y le sirvió también de madre. Ella respondió: «Jamás me ha parecido tan hermosa, pero hoy es la imagen, mientras que la otra vez bien sabe que no era la imagen». Con frecuencia fue igualmente consolada. Después de la angélica joven, una tarde exclamó: «Oh, cuánto amo a la Virgen María. Si hubiera sido sacerdote, con cuánto encomio habría yo hablado de ella. Nos la presentan inaccesible. Mejor sería presentárnosla imitable. Tiene más de madre que de reina. Se ha dicho que su brillo eclipsa el de todos los santos, así como el sol, al aparecer la aurora, ahuyenta las estrellas. Dios mío, cuán extraño es esto, una madre que ofusca la gloria de sus hijos. Yo pienso todo lo contrario. Creo que aumentará, pero en mucho, el esplendor de los elegidos. La Virgen María, cuán sencilla parece que debió ser su vida». Y así continuó su discurso, haciéndonos una pintura tan suave y encantadora de la vida íntima de la Sagrada Familia, que nos dejó admiradas. Una prueba muy penosa la estaba guardando. Desde el día 16 de agosto hasta el día 30 de septiembre, día feliz de su eterna comunión. A causa de los continuos vómitos, no le fue posible recibir la Sagrada Eucaristía, el pan de los ángeles. ¿Quién lo había deseado con más fervor que este serafín de la tierra? ¿Cuántas veces aún el rigor del invierno de aquel último año, después de haber pasado la noche con sufrimientos atroces, tenía valor para levantarse a la mañana siguiente, a fin de acercarse a la Santa Mesa? Nunca creyó comprar demasiado cara la dicha de unirse a su Dios. Antes de verse privada de este pan celestial, vístola nuestro Señor a menudo en su lecho de dolor. La comunión del 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, fue verdaderamente conmovedora. Durante la noche, compuso las siguientes estrofas que debían cantarse antes de la comunión. Tú, que mi pequeñez miras piadoso, y no desdeñas descender a mí, entra a mi corazón, Rey del Sagrario. Ya lo ves palpitar, solo por ti, y luego nada más, seré dichosa, si me dejas mi bien, morir de amor. Mira, oh Jesús, el grito de mi alma, reina en mi corazón. Pues mi gran pequeñez tú no desdeñas, ya que no temes descender a mí. Aprenda yo el amor que tú me enseñas, reciba yo esa gran virtud de ti. Mi pecho lleno de candor divino, oh sacramento, clamará a favor, puesto que eres mi vida y mi destino. Guarda mi amor. Por la mañana, al paso del Santísimo Sacramento, una tupida alfombra de flores silvestres y rosas deshojadas cubría el enlosado del claustro. Un joven sacerdote que debía celebrar su primera misa en nuestra capilla llevó el sagrado viático a nuestra querida enferma, y Sor María de la Eucaristía, cuya melodiosa voz tenía vibraciones celestiales, cantó para satisfacer sus deseos. Morir de amor, Dios santo, martirio es delicioso, martirio que yo anhelo sufrirlo venturoso. Querubes del imperio, templad vuestra áurea liria, porque según presiento ya mi destierro expira. Dardo inflamado, hiéreme prontamente, y el corazón traspasa, que triste aquí se siente. En este mundo sea verdad el sueño mío, morir, oh Jesús mío, morir de amor ardiente.
Algunos días después de la pequeña víctima de Jesús empeoró, y el 30 de julio recibió la extrema unción. Entonces, radiante de alegría, nos dijo: «Ya la puerta de mi lóbrega prisión se ha entreabierto. Estoy muy contenta, sobre todo desde que nuestro Padre Superior me ha asegurado que mi alma se parece hoy a la de un niño después del bautismo. No hay duda que pensaba volar pronto a la blanca falange de los santos inocentes, pero no sabía que faltaban aún 2 meses de prolongado martirio, antes de conseguir la tan suspirada libertad. Cierto día dijo a la madre priora: «Madre mía, le ruego que me dé permiso para morir. Déjeme ofrecer mi vida para tal intención». Siéndole negado este permiso: «Pues bien», replicó, «yo sé que, en este momento, tanto desea Dios un racimito de una que nadie quiere ofrecerle, que se verá obligado a venir a robarlo. Yo nada pido, porque sería salir de mi vía abandono. Solo ruego a la Virgen María que recuerde a su Jesús el título de ladrón que él mismo se dio en el Santo Evangelio, para que no olvide venir a robarme». Le presentaron un día un haz de espigas de trigo. Tomó una tan repleta de granos que se doblegaba el tallo por el peso. La contempló largo rato y luego dijo a la madre priora: «Madre mía, esta espiga es la imagen de mi alma. Dios en su bondad me ha colmado de gracias, para bien mío y de otras muchas almas. Quiero inclinarme siempre bajo la abundancia de los dones celestiales, reconociendo que todo nos viene de arriba». Ciertamente no se engañaba. Si su alma estaba colmada de gracias, con qué facilidad nos parecía distinguir el Espíritu de Dios cantando sus propias glorias por medio de aquella boca inocente. Este Espíritu de verdad fue el que hizo escribir a la gran Teresa de Ávila: «Las almas a quien su Majestad ha hecho tan gran merced de que lleguen a este estado de unión, que se conozcan y tengan en mucho, con una humilde y santa presunción, no curen de unas humildades que hay, que les parece humildad no entender que el Señor les va dando dones. Entendamos bien, bien como ello es, que nos los da Dios sin ningún merecimiento nuestro. Es cosa muy clara que amamos más a una persona cuando mucho se nos acuerdan las buenas obras que nos hace, pues ¿cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entienda que está rico?». Mas no es esta la única vez que Teresita de Lisieux pronunció palabras verdaderamente inspiradas. En el mes de abril de 1895, cuando todavía estaba bien de salud, hizo la siguiente confianza a una antigua religiosa digna de entero crédito: «Pronto moriré. No quiero decir que sea dentro de algunos meses, pero sí dentro de 2 o 3 años a lo más. Lo presiento por el estado de mi alma». Las novicias le manifestaban la sorpresa que les causaba ver cómo adivinaba sus más íntimos pensamientos. «He aquí mi secreto», les dijo. «Jamás las corrijo sin antes invocar a la Santísima Virgen. Siempre le pido que me inspire lo que más necesitan. Algunas veces hasta yo misma me admiro de lo que le enseño. Sencillamente veo, cuando se lo digo, que no me equivoco y que Jesús habla por mi boca». Durante su enfermedad, una de sus hermanas acababa de pasar un momento de penosa angustia, pensando en la próxima e inevitable separación. Entrando luego en la enfermería sin dejar traslucir por su interior la pena interna que la afligía, quedó totalmente sorprendida cuando oyó que nuestra santa enfermita le decía con acento serio y triste: «No deberíamos llorar como aquellos que carecen de toda esperanza». Visitándola, una de nuestras madres le hizo un pequeño servicio. «Cuán feliz sería», pensaba, «si este ángel me dijese: desde el cielo se lo pagaré». En el mismo instante, Sor Teresa del Niño Jesús, volviéndose hacia ella, le dijo: «Madre mía, desde el cielo se lo pagaré». Pero lo más sorprendente es que parece que tenía conciencia de la misión que Dios le había confiado al darle la existencia. El velo de lo que por venir parecía haberse descorrido ante ella, más de una vez nos reveló sus secretos con profecías que ya se han cumplido. «Jamás he dado a Dios otra cosa que amor», decía. «Pues bien, Él me devolverá amor. Después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas».
Háblale una hermana de la perfecta felicidad de que se goza en el cielo. Mas ella le interrumpió diciendo: no es eso lo que me atrae. ¿Pues qué? Oh, es el amor. Amar, ser amada y volver a la tierra para hacer amar el amor. Una tarde recibió a la Madre Inés de Jesús con semblante particular de serena alegría. Madre mía, acabo de oír las perdidas notas de un concierto lejano. He pensado que pronto escucharé melodías incomparablemente mejores, pero esta esperanza no ha llegado a satisfacerme más que por un instante. Otra esperanza es la que verdaderamente hace latir mi corazón, el amor que recibiré y el que podré comunicar. Presiento que mi misión va a empezar, mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo, de enseñar mi caminito a las almas. Quiero pasar mi cielo haciendo bien a la tierra. Esto no es imposible, puesto que el seno mismo de la visión beatífica, los ángeles velan por nosotros. No podré tener ningún descanso hasta el fin del mundo. Mas cuando el ángel haya dicho que ya no habrá más tiempo, entonces descansaré y podré gozar, porque el número de los escogidos estará ya completo. ¿Qué caminito quiere, pues, enseñar a las almas? Madre mía, el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y el abandono total. Quiero indicarle los medios sencillos y fáciles que a mí me han dado resultado excelente, y decirles que tan solo una cosa debe hacerse acá abajo: obsequiar a Jesús con las flores de los pequeños sacrificios, ganarle con caricias, así es como yo le he conquistado. Por eso seré ella también recibida. Si con mi caminito de amor las indujese a error, le decía a una novicia, no teman que se lo deje seguir por mucho tiempo. Pronto me aparecería para decirles que tomen otro camino. Pero si no vuelvo, crean en la verdad de mis palabras. Jamás se tiene demasiada confianza en Dios. Tan potente y misericordioso es, se obtiene de Él cuanto de Él se espera. La víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, le dijo una novicia: si muriese mañana después de la comunión, sería una muerte tan preciosa que, según me parece, me dejaría consolada de toda mi pena. Pero Teresa respondió con viveza: ¿morir después de la comunión? ¿Un día de gran fiesta? No será así. Las almas pequeñitas no podrán imitar esto. En el caminito que yo enseño no hay más que cosas muy ordinarias. Es preciso que todo lo que yo haga puedan hacerlo igualmente las almas pequeñitas. He aquí lo que escribía a uno de sus hermanos misioneros: lo que me impele hacia la patria de los cielos es el llamamiento del Señor, la esperanza de amarle, en fin, como tanto lo he deseado, el pensamiento de que podré hacerle amar de una muchedumbre de almas que le bendecirán eternamente. En otra ocasión escribía: no cuento con estar inactiva en el cielo, pues mi deseo es trabajar por la Iglesia y por las almas. Esto es lo que pido a Dios. Estoy cierta de que me lo concederá. Ya ven, pues, que si abandono el campo de batalla no es impulsada por el deseo egoísta del descanso. Desde hace bastante tiempo que mi cielo de acá abajo es el sufrir. Por esto no acierto a coordinar la idea de cómo me será posible aclimatarme en un país donde impere el gozo sin mezcla alguna de pesar. Será menester que Jesús transforme del todo mi alma. De lo contrario, no podría soportar el goce de las eternas delicias. Si el sufrimiento había llegado a ser su cielo, acá en la tierra ella se sonreía como nosotros sonreímos de la felicidad. Cuando sufro mucho, decía, cuando me ocurren sus deseos penosos o desagradables, en vez de tomar un aspecto triste, contesto con una sonrisa. Al principio no siempre lo conseguía, pero ahora ya es un hábito que estoy muy satisfecha de haber contraído. Una hermana dudaba de su paciencia. Cierto día, al visitarla, observando en su semblante una expresión de alegría celestial, quiso saber la causa de ella. «Es porque experimento muy vivo dolor», respondió Teresa. «Siempre me esforcé en amar el sufrimiento y en darle buena acogida». «¿Por qué está tan alegre esta mañana?», le preguntaba la Madre Inés de Jesús. «Porque he tenido 2 trabajillos. Nada me causa tanta alegría como esos trabajillos». En otra ocasión: «¿Verdad que hoy he padecido muchos trabajos?». «Sí, pero puesto que los amo, me gusta todo lo que Dios me envía». «¿Es honroso lo que sufre?». «No es honroso. Una pequeña víctima de amor puede encontrar honroso lo que su esposo le envía.
A cada instante me da lo que puedo soportar. Nada más si luego aumenta mi sufrimiento, aumentan también mis fuerzas. Con todo, jamás me atrevería a pedir sufrimientos mayores, porque soy demasiado pequeña. Además, ellos entonces serían míos propios y tendría que soportarlos sola, pero jamás yo sola he podido hacer cosa alguna. Así hablaba desde su lecho de muerte, esta virgen sabia y prudente cuya lámpara siempre llena de aceite de las virtudes resplandeció luminosa hasta el fin. Habiéndonos dicho el Espíritu Santo en el libro de los Proverbios, la doctrina del hombre se prueba por la paciencia. Las que oyeron pueden creer en su doctrina, ahora que la ha demostrado con paciencia invencible. A cada visita mostrábase el médico más admirado. Ah, si supieran cuánto resiste, jamás vi sufrir tanto con ese semblante de alegría sobrenatural. Es un ángel, y cómo le manifestásemos nuestro sentimiento a la idea de perder semejante tesoro. No está en mi mano curarla, dijo. Es un alma que no es para la tierra. En vista de su extrema debilidad, ordenó específicos reconstituyentes. Teresa se entristeció al principio porque eran muy caros, pero luego nos dijo, ahora ya no me aflige tomar remedios caros, pues leí que Santa Gertrudis se alegraba de ello pensando que todo redundaría en ganancia para los bienhechores, puesto que nuestro Señor dijo, en verdad os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Estoy convencida de que la utilidad de los medicamentos para curarme, añadía, pero me he arreglado con Dios para que aprovechen a los pobres misioneros que no tienen tiempo ni medios para cuidarse. Conmovido de las diferentes atenciones de su querida esposa, el Señor, que jamás se deja vencer en generosidad, la rodeaba también de sus divinos cuidados. Ora eran gavillas floridas enviadas por su familia, ora era un piti rojo que venía a saltar sobre su cama, mirándola con aire amistoso y haciéndole 1000 gracias. Madre mía, decía entonces nuestra hija, siento profundo agradecimiento por la delicadeza con la que Dios me trata. Exteriormente me veo colmada de ellas, pero estoy sumida en las más densas tinieblas. Sufro mucho, sí mucho. A pesar de ello, gozo de paz extraordinaria, todos mis deseos se han realizado. Me siento llena de confianza. Algún tiempo después refería a ella misma este rasgo conmovedor. Una noche, en tiempo del gran silencio, vino la enfermera a ponerse una bolsa de agua caliente a los pies y a darse una pintada de tintura de yodo en el pecho. Me consumía la fiebre y me devoraba una sed ardientísima. Teniendo que soportar tales remedios, no pude menos de dirigir dolorida queja a nuestro Señor. Jesús mío, le dije, vos lo sabéis mejor que yo. Estoy ardiendo y me traen todavía calor y fuego. Ah, si en lugar de todo esto me trajeran un vasito de agua, cuanto más aliviada me encontraría. Jesús mío, vuestra hijita tiene mucha sed. Con todo, se considera feliz hallando ocasión de que le falte lo necesario para asemejarse más a vos y para contribuir a la salvación de las almas. Pronto la enfermera se marchó. Ya no contaba volver a verla hasta la mañana siguiente, cuando con gran sorpresa mía volvió algunos minutos más tarde, trayendo una bebida refrescante. Acaba de ocurrírseme que tal vez tenga sed, me dijo. En adelante tomaré la costumbre de ofrecer a usted ese alivio todas las noches. Yo la miré estupefacta, y cuando estuve sola me puse a llorar. Oh, cuán bueno es nuestro Jesús, cuán dulce, tierno y amoroso, cuán fácil cosa es enternecer su corazón. Una de las delicadezas del corazón de Jesús que causaron mayor alegría a su esposa fue el 6 de septiembre, día en que por circunstancia verdaderamente providencial recibimos una reliquia del venerable Teófano Bernat. Varias veces había ya manifestado el deseo de poseer algo que hubiese pertenecido a su bienaventurado amigo, pero viendo que no trataban de conseguirlo, dejó de hablar de ello. Así, su emoción fue grande cuando la madre priora le remitió el precioso objeto, lo cubrió de besos y jamás quiso separarse de él. ¿Por qué quería tanto al angélico misionero?
Ella misma lo confió a sus amadísimas hermanas en una conmemoradora conversación. Teofano Bernard es un santito. Su vida completamente ordinaria amaba mucho a la Virgen Inmaculada y también a su familia. Haciendo hincapié en las últimas palabras dijo: «Yo también amo mucho a mi familia. No comprendo a los santos que no aman a su familia». Como recuerdo de despedida, he copiado algunos párrafos de las últimas cartas que él escribió a sus padres. Son exactamente mis pensamientos. Mi alma se parece a la suya. Transcribimos a continuación esta carta, la cual se creía salida de la pluma y del corazón de un nuestro ángel. Nada encuentro en la tierra que me haga feliz. Mi corazón es demasiado grande para que nada de cuanto en el mundo se llama dicha pueda satisfacerle. Mi pensamiento se eleva hacia la eternidad. El tiempo toca a su término. Mi corazón está sosegado como las aguas tranquilas de un lago adormecido, o como la bóveda azul de un cielo sereno. No echo de menos la vida de este mundo. Tengo sed de las aguas de la vida eterna. Aguardad todavía un poco. Mi alma dejará la tierra, concluirá su destierro y terminará su combate. Me voy al cielo. Voy a entrar en la residencia de los escogidos. Veré bellezas que jamás el hombre ha visto. Oiré armonías que jamás oído alguno escuchó. Gozaré delicias que jamás el corazón acertó a desear. Heme aquí llegada a aquella hora que tanto hemos deseado todos. Es verdaderamente cierto que elige el Señor los pequeñuelos para confundir a los grandes de este mundo. Yo no me apoyo en mis propias fuerzas, sino en la fuerza de aquel que sobre el madero de la cruz venció a las potestades del infierno. Soy una flor primaveral que el divino jardinero coge para su recreo. Todas somos florecitas plantadas en esta tierra, las cuales coge Dios a su debido tiempo, unas un poquito antes, otras un poquito después. Yo, efímera pequeñuela, me voy la primera. Un día nos encontraremos en el paraíso y ahí gozaremos de la verdadera felicidad. Sor Teresa del Niño Jesús, apropiándose de las palabras del angélico mártir Teofano Bernard. Hacia fines de septiembre, como fuesen a referirle algo de lo que había dicho durante la recreación, respecto a la responsabilidad que contraren los que tienen cargo de almas, reanimándose un instante pronunció estas hermosas palabras: «Con los pequeños se usará de compasión. Puede una muy bien permanecer pequeña, aun en el desempeño de los cargos más temibles. ¿No está acaso escrito que al fin de los tiempos se levantará Dios para salvar a todos los mansos de la tierra? No dice juzgar, sino salvar. Con todo, la ola del dolor iba creciendo cada vez más. Pronto la debilidad llegó a ser tal que la santa enfermita quedó imposibilitada de hacer, sin que la ayudasen el más ligero movimiento, oír hablar cerca de ella, aunque fuese en voz baja, la hacía sufrir muchísimo. La fiebre y la opresión no la dejaban hablar palabras sin quedar aplastada. Más aún hallándose en tal estado, jamás la sonrisa abandonó sus labios. Solo un cuidado la atormentaba, el temor de dar trabajo excesivo a los hermanos. Hasta la antevíspera de su muerte quiso quedarse sola por la noche, pero la enfermera se levantaba varias veces aunque fuese contrariándola. Una vez al visitarla la encontró con las manos juntas y los ojos elevados al cielo. «¿Qué hace así?», le preguntó. «Debería intentar dormir». «No puedo, hermana mía, sufro demasiado». «¿Qué he de hacer sino orar?». «¿Qué le dice a Jesús?». «No le digo nada, le amo». «Oh, cuán bueno es Dios», exclamaba a veces. «Si es menester que sea muy bueno para darme la fuerza de soportar todo cuanto sufro». Un día dijo a la madre priora: «Madre mía, quisiera confiarle el estado de mi alma, pero no puedo. Estoy demasiado conmovida ahora». Por la noche le remitió las siguientes líneas trazadas con lápiz y temblorosa mano: «Oh Dios mío, qué bondad tan grande tenéis para con esta pequeña víctima de vuestro misericordioso amor. Ni siquiera en este momento en que juntáis el sufrimiento exterior a las rudas pruebas de mi alma, puedo decir: cáronme dolores de muerte», sino que exclamó poseída de reconocimiento: «Aunque caminase yo por medio de la sombra de la muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo, Señor». «Algunos creen que usted tiene miedo a la muerte», le dijo su madrecita. «Podrá ser así. Jamás me apoyo en mis propias ideas, porque sé cuán flaca soy.
pero quiero gozar del sentimiento que ahora Dios me concede. Siempre quedará tiempo para sufrir el puesto sentimiento de aflicción. El capellán me ha dicho: ¿está usted resignada a morir? Y yo le he contestado: padre mío, creo que solo se necesita resignación para vivir. Para morir lo que experimento es alegría. No se ponga triste, madre mía, si sufro mucho y no experimento ningún signo de felicidad en el último momento de mi vida. ¿No murió nuestro Señor víctima de amor? Con todo, vea cuál fue su agonía. Amaneció por fin la aurora del día eterno. En la mañana del 30, queriendo dar cuenta de su última noche de destierro, miró la estatua de María diciendo: con qué fervor le he suplicado, pero no hay mezcla alguna de consuelo en mi agonía. Me falta el aire de la tierra. ¿Cuándo me será dado respirar el del cielo? A las 2:30 se incorporó en el lecho, cosa que no podía hacer desde muchas semanas, y exclamó: Madre mía, estoy apurando el cáliz hasta las heces. No, jamás hubiera creído que fuera posible sufrir tanto. Solo puedo explicármelo por el vehemente deseo de salvar almas. Al poco rato añadió: todo cuanto he escrito sobre mis ansias de padecer, es mucha verdad. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Repitió muchas veces estas últimas palabras, y un poco más tarde estas otras: Madre mía, prepáreme a morir bien. Su venerable prior animóla con estas palabras: Hija mía, usted, preparada a comprender ante Dios, porque ha practicado siempre la virtud de la humildad. La joven religiosa dio entonces de sí misma este hermoso testimonio: Sí, tengo la convicción de que mi alma no ha buscado nunca sino la verdad. Sí, he comprendido la humildad de corazón. A las 4:30 se presentaron los síntomas de la última agonía. En cuanto nuestra angelical moribunda vio entrar a la comunidad, le dio las gracias con amable sonrisa. Luego comenzó la lucha suprema, sosteniendo el crucifijo entre sus desfallecidas manos, y entregándose completamente al amor y al sufrimiento. Temblaba un sudor copioso, cubría su rostro, mas, a semejanza del piloto, que en medio de la furiosa tempestad vislumbra muy cerca el puerto y no pierde el valor, así está el alma llena de fe. Daba valerosamente las últimas remadas para alcanzar la ribera eterna, cuyo faro luminoso ya veía muy cerca. Cuando la campana del convento dio el toque de la oración de la tarde, fijó una mirada indecible en la estrella de los mares, la Virgen Inmaculada. ¿No era acaso el momento de cantar? Tú que me sonreíste en el albor de mi vida, ahora que anochece, oh Madre, sonríeme también. A las 7 y algunos minutos, volviéndose nuestra pequeña mártir hacia la Madre Priora, le dijo: Madre mía, ¿no estoy ya en la agonía? ¿No voy a morir? Sí, hija mía, es la agonía, pero quizás desee prolongarla Jesús algunas horas. Entonces, con dulce voz y plañidero acento, añadió: Bueno, vamos. No quisiera sufrir menos de lo que sufro. Mirando después su crucifijo, exclamó: le amo. Dios mío, os amo. Estas fueron sus últimas palabras. Apenas las hubo pronunciado, cuando con gran sorpresa nuestra se desmayó de pronto, quedando con la cabeza inclinada hacia la derecha, en la actitud de aquellas vírgenes mártires que vemos ofreciéndose ellas mismas al filo de la cuchilla. Más bien, como una víctima de amor, esperando que el divino arquero le dispare la abrasada flecha de cuya herida desea morir. De pronto se reanimó, como si la llamara una voz misteriosa. Abrió sus ojos y los fijó, con brillante expresión de paz celestial y indecible sorpresa, un poco más arriba de la imagen de María. Duró esta mirada el espacio de un credo. Su alma bienaventurada, presa del águila divina, voló a los cielos. Algunos días antes de abandonar el mundo, nos había dicho este ángel: la muerte de amor que deseo es la de Jesús en la cruz. Su anhelo fue plenamente satisfecho. Las tinieblas y las angustias no las abandonaron en su agonía. Más bien, podemos aplicarle la sublime profecía de San Juan de la Cruz respecto a las almas que se consumen en la caridad divina. La muerte de semejantes almas es muy suave y dulce, mas que les fue la vida espiritual toda su vida, porque mueren con ímpetus y encuentros sabrosos de amor, como el cisne,
que canta más dulcemente cuando se quiere morir. Que por esto dijo David que la muerte de los justos es preciosa, porque ahí van a entrar los ríos del amor del alma en el mar del amor, y están ahí tan anchos y represados que parecen ya mares. Tan luego como nuestra blanca paloma alzó su vuelo, quedó grabada en su frente la alegría del último instante, e inefable sonrisa animó su rostro. Le pusimos una palma entre las manos, y Rosa y Azucena rodearon completamente los despojos virginales de la que se llevó al cielo el blanco atavío del bautismo enrojecido con la sangre de su martirio de amor. Todo el día del sábado y del domingo no cesó de afluir a la reja del coro numerosa y devota muchedumbre que contempló piadosamente en la majestad de la muerte a la reinita, siempre graciosa, haciendo tocar en su cadáver centenares de rosarios, medallas y aun joyas. El 4 de octubre, día de su entierro, la vimos rodeada de hermosa corona de sacerdotes, honor que le correspondía de derecho por lo mucho que había rogado por los ministros del Señor. Después de haber sido solemnemente bendecido este precioso grano de trigo, fue echado en el surco por las manos maternales de la Iglesia. ¿Quién es capaz de calcular ahora el número de espigas que han germinado ya desde este grano bendito? Una vez más, se han realizado magníficamente las palabras del divino sembrador. En verdad os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Muchas gracias por escuchar Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. En los próximos capítulos ya estaremos leyendo las cartas que fueron escritas por ella. Bueno, muchas gracias, que el Señor los bendiga y la Virgen les acompañe.